Nuestro paseo hoy nos lleva a una de las zonas del sur de la provincia. Nos hemos venido, como ustedes pueden comprobar, hasta Matamala de Almazán, una localidad que en el año 2000 sufrió un fuerte varapalo. En sus retinas muchos todavía tienen ese gran incendio que devastó parte de la zona de pinares de esta localidad. Localidad que vive eminentemente de lo que ha sido la resina y también la micología. Por eso hoy queremos conocerla un poquito más de cerca y descubrir el encanto de una zona pequeña pero con seguramente un sentimiento muy particular. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy Bien. encantada de venir a Matamala de Almazán. Bueno, hoy hace un día algo fresquito, ¿verdad? Pero es que tocaba que nos llegara ya el otoño. Nos hemos venido bien abrigadas porque quiero descubrir un poquito este pueblo. Un pueblo que he visto que todavía tiene huella, cosas que le han dejado muy profundas. Pueblo resinero. Sí, exactamente, resinero, que era la actividad que había hacía años y sigue. De hecho, por eso tenemos un museo de la resina que, bueno, que se hizo por eso, porque como era un pueblo resinero, pues era importante entonces la actividad económica que generaba. Ahora no tanto, ahora otra vez parece que se empieza otra vez a trabajar la gente y bueno, pues ojalá volviera otra vez en aquellos años. Sí, porque estamos hablando de la década de los 1900, me han dicho que sobre esa época cuando más, sí. Tuvo el auge más fuerte. El auge más fuerte fue entonces y aquí duró pues hasta los años 75, en el 75-80 fue cuando ya la decadencia pues claro, cuando se metió el petróleo, cuando se metió ya las cosas, y ahora bueno, pues vuelve otra vez a la cosa natural y entonces por eso da otro empujón. O sea, que casi todas las familias de Matamala vivían de eso, de la resina, del monte, un trabajo creo que es muy sacrificado. Además, muy duro, ¿no? Muy duro. Yo a mí no me ha tocado porque yo soy joven, pero es muy duro. Mi padre que sí que ha sido, pues sí que es muy duro. Y bueno, y ahora, pues, con todas las tecnologías que se han buscado, las han avanzado, pues es bastante menos duro que en aquellos tiempos. Como decíamos, un pueblo resinero del que vivían muchas familias en esa década del año 1900, pero es que aquí, bueno, pues tenían varias características. No solo tenéis la materia prima, que es el monte con muchas hectáreas de pino, también se instaló una fábrica, ¿verdad? Exactamente, hubo una destilería que era Industrial La Concepción y pues, claro, dejó su actividad pues, también sobre los años 60, 70, que dejó la actividad pues, cuando empezó a decaer y entonces, claro, allí trabajaba muchísima gente, pues lo mismo trabajaban pues, 40 personas en la misma fábrica. Justo al lado hemos visto que pasa el tren. Claro. Eso era importante a la hora de sacar todo el producto que salía de aquí, de Matamala de Almazán. Por eso antes entraba un pequeño desvío, entraba ahí a la resinera para eso. Y claro, también era, porque luego en el invierno, como no se trabajaba en la resina, pues se vendía leña, se vendía todo eso y se cargaba todo en tren, claro, que era el transporte más rápido que había entonces. O sea que el monte ha sido el medio de vida, porque la micología, si no me equivoco, aquí este año no, ya saben que todas las zonas de Soria y parte de España está un poco escaso. Es que todo como depende del tiempo, eso no es una cosa adivinar, exactamente, no se sabe, este año no, pero claro, ya no solo para el pueblo, sino para toda la provincia, que relativamente es un dinero, como digo yo, que viene de la nada porque no lo esperas, y pues entra mucho dinero todos los días y es al final el dinero. Otra de las heridas que tiene Matamala es ese incendio que creo que nos remonta al año, pues el año 2000, donde pasasteis unos momentos muy complicados. Hombre, pues claro, en ese momento, pues fue el 25 de agosto. No lo olvidaréis. No. Esa fecha la tenéis todos grabada en el pueblo. Y bueno, pues claro, en aquel momento pues se quemó pues casi la tercera, tres cuartas partes de la masa forestal que tenía el municipio, porque también sé que en ese incendio se quemaron pues, parte de Almazán y de Tar del Cuende. ¿Llegó a estar cerca de Matamala?
Hombre, cerca no estuvo, en aquel momento no hubo peligro para la población porque relativamente estaba un poco retirado, pero bueno, no Pero se siempre sabe. te queda el miedo ese, Exactamente. saber, porque el problema fue el aire, ¿verdad? Que Sí, cambió, después que fue rodeando, se empezó en Santa María, que era una pedanía de Matamala, y fue dando la vuelta totalmente. Retirado, pero fue dando la vuelta. Después, cuando bueno, pues el susto ha pasado de la gravedad de la situación, uno se encuentra en un monte que, como bien decías, es el medio de vida Sí, de toda una sí. población. Se encuentra en un monte devastado por todo Claro. este incendio y que hay que volver a empezar, ¿verdad? Exactamente, se replantó, se trasplantó porque no fue sembrado, fue trasplantado en planta y bueno, relativamente pues no está 100% regenerado, pero bueno, hay que empezar ahora trabajos de limpieza para limpiar ese monte, para que tiren los pinos, para que quitar la maleza que cría el monte. Si no siembras, al final lo que cría es la jara, el roble, pues, cosa autóctona que aquí se vivía de los pinos y es lo que se ha sembrado. O sea, que esa herida todavía seguramente no se curará porque aquí el proceso de reforestación dura muchos años. Aquí para ver el monte que había, desde la fecha ya habrán faltado 80 o 90 años. Bastantes generaciones. Pero bueno, creo que luego lo veremos. El entorno natural va cogiendo vida y creo que vosotros, bueno, pues en algunos pequeños lugares también fluye y emana el agua y habéis convertido un lugar de recreo allí para la gente que quiera acercarse, fuentes, ¿no? Hay fuentes hay varias fuentes en el incendio, donde devastó el incendio, que se adaptaron para poder, bueno, por lo menos disfrutar de lo que queda, que bueno, pues ahora por lo menos ya después de 15 años, pues no, o sea, de 16, pues ya no está tan negro, ya hay vegetación, es pequeña, pero bueno, por lo menos disfrutar del entorno, que es lo que más tiene este pueblo, un entorno alrededor. Eso te iba a decir, ¿qué es lo que voy a ver? Así, adelántame un poco, ¿qué me voy a llevar de Matamala de Almazán? Pura naturaleza, que es lo que aquí, no solo en el Matamala, en la provincia, que es casi lo que más hay, pura naturaleza, que es así. Puedes ir tranquilamente al monte a pasar un día buenísimo y disfrutarlo, pero vamos, desde primera hora hasta última. Lo primero que tengo que hacer creo que es visitar un museo muy particular que vosotros habéis preparado para todos aquellos que desconocemos el mundo de la resina. Creo que voy a salir perfectamente informada y dispuesta casi para ir a coger. Aquí tenemos un museo de la resina y además que está dentro de del centro de la naturaleza que tenemos aquí en Matamala de Almazán, y al lado pues tenemos un antiguo lavadero que se restauró para albergar una exposición de fotos del bosque quemado. Pero bueno, y además pues enseñar un edificio pues típico, porque hay pocos igual que este, no hay muchos, y además un lavadero pues para los años que se hizo pues muy bien. Sí. Mariano, gracias, y yo creo que voy por buen camino y recogeré, como bien dices, todas esas sensaciones de esta pequeña localidad, que estáis muy cerquita de Soria, así que animamos a la gente que se pase por aquí por el fin de semana, que yo creo que tenéis muchas cosas. Sí, eso por supuesto, animar a todo el mundo que venga pues a disfrutar, pues a ver el museo, a disfrutar de la naturaleza y del entorno, que es muy bueno. Sí, seguramente que sí. Me voy a ver a Pilar. Vale. Gracias, Mariano. Venga, vale. Vale. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Como hemos dicho, la resina es, evidentemente, el eje central de este pueblo de Matamala de Almazán. Y ahora vamos a descubrir uno de sus centros, que ha sido referencia y que creo que tiene una característica. Nos va a enseñar mucho a conocer el oficio del resinero. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Dónde estoy? Mira, estamos en el Museo de la Resina. Está ubicado en las antiguas escuelas de Matamala de Almazán. Este edificio se construyó en el año 1926 y en el mes de septiembre del año 2000 se abrió el Museo de la Resina. Se abrió con la intención de dar a conocer cuál era ese oficio y en qué consistía.
porque como oficio perdido, que dejó ya de realizarse más o menos en el año 1987, se desconocía por completo cuál era el proceso de la resinación. Luego, un año o dos más tarde, se abrió este centro como Centro de la Naturaleza Rioizana. Fue un centro pionero porque a través del proyecto LIFE MIAS, se regularon los montes de utilidad pública y entonces el tema de la micología empezó a cobrar importancia. No sé si lo sabías, supongo que sí que lo conocías, que los montes de Pinares Llanos, que es donde nos encontramos, tienen una importancia micológica importante, pero no solo de níscalo, hay muchísimas especies comestibles y entonces aquí se acondicionó un laboratorio pionero donde se analizaban todas las especies, todas, para saber si eran o no comestibles. Se organizaron muchas rutas micológicas, se reguló el gastromías, los establecimientos hoteleros consiguieron las denominaciones correspondientes para poder hacer las jornadas micológicas, que actualmente se siguen realizando. También se hacen jornadas de tapas micológicas, no solo de comida micológica, y también se hicieron muchos cursos de gastronomía. Enseñamos el lavadero público, que es único en la comarca, y bueno, si queréis pasamos al museo y os lo enseño un poco. Esta es la parte del museo más interactiva, podríamos decir, Pilar, Sí, ¿no? sí, porque a través de la lectura de los paneles se ven realmente cuál es el proceso desde que se inicia en el mes de febrero la preparación del monte para la resinación. El proceso finaliza en el mes de noviembre con la recogida de la última remasa y se guardan los potes en la parte del pie del pino. Han sido a lo largo de todos estos años dos sistemas los que se han utilizado. El sistema UGES, que es el que aparece aquí representado, y en los años 60 se avanzó bastante en el proceso de resinación. Se utiliza un pulverizador con ácido. El ácido estimula la salida de la resina y entonces es menos trabajoso ese proceso. Y ese proceso empezó en algunas zonas en el año 60 y por aquí yo creo que más o menos a partir de los años 65-70. Entonces, lo que es común en los dos procesos es la utilización del pote. Antiguamente eran de barro, se hacían en un ceramista, un señor de Tajueco. Conocemos, ¿verdad? Lo conocéis. Pues este señor se encargaba de realizar todos los potes de barro. Estos potes se sustituyeron por potes de plástico porque eran más manejables y menos pesados. Estos además no solo eran más pesados, sino que eran más frágiles, entonces se rompían con mayor facilidad. La empresa resinera le proporcionaba a cada resinero la punta, la grapa y el pote. El resto de herramientas eran propias del resinero. Entonces, lo primero que se hacía era el desroñe. El desroñe consiste en eliminar la corteza. ¿Vale? El segundo es el clave, que es el poner evidentemente la punta, el pote y la grapa. El tercer proceso es la pica. La pica consiste en con esta herramienta, que es la hacha gubia, tiene que estar completamente afilada para que se quiten las teas. Las teas son pequeñas astillas que hagan que el proceso de la resina salga. Y luego lo que se hacía es la remasa, es el cuarto proceso. La remasa es la recogida de los potes se depositaban en estos cubos, actualmente son cubos, esto ya no se ha sustituido por carros porque son más manejables. En cada pote cabían de 16 a 20 kilos de resina y luego con estos potes se depositaba en las cubas. Eran unas cubas de madera, se realizaban esas cubas en la propia fábrica, en la fábrica de la Concepción, y la fábrica facilitaba a los resineros dichas cubas. Y el último proceso de todos era el raspar toda la resina que se producía en el último proceso, para luego todos los restos de resina que constituyen el sarro se quemaba en unos hornos que se llamaban pegueras o peceras. El método de pica de corteza
Lo que hace es que no hay que trabajar tanto el pino, se hace una pica con una herramienta que se llama escoda, y con el pulverizador, que era agua con ácido sulfúrico, era peligroso por lo que supone el ácido sulfúrico, entonces se ha ido sustituyendo por pastas que contienen ácido sulfúrico, agua y escayola. También actualmente, como el proceso de resinación se ha vuelto a iniciar en el año 2010-2011, se utilizan las pastas y se tiende a utilizar pastas con menos ácido sulfúrico. Pilar, estamos hablando de esos 5 pasos y en tiempo, ¿cuánto podríamos calcular un poco desde que empezamos el proceso hasta que pues obtenemos esa materia prima? Pues desde el mes de febrero hasta el mes de abril se trabajan los pinos, se trabaja lo que es el desroñe y lo que es la preparación con los potes, las grapas y la punta. Y luego en el mes de abril ya se empieza a hacer la pica y se recogen aproximadamente 4 o 5 remasas dependiendo de la climatología. La climatología es importantísima porque en época de más calor la miera sale por los conductos más rápido y se llena el pote con mayor facilidad. Cada pote tiene aproximadamente unos 800 gramos. Actualmente lo que se está haciendo es potes un poquito más grandes para tener que recoger la remasa, que es la recogida cada menos tiempo y que sea menos laborioso. Antes se trabajaban entre 4.000 y 5.000 pinos y ahora hay matas. Mata es la denominación que se le da a la porción de terreno que cada resinero tiene y tiene que trabajar cada año. Entonces, cada mata ahora mismo puede componerse de hasta 10.000 pinos. El proceso, claro, es mucho más laborioso. En verano hay muchos tábanos y otros insectos que la resina, al ser pegajosa, los atrae más y entonces es un trabajo muy duro y laborioso y hay que dedicarle muchísimas horas al día. Bueno, evidentemente antes de salir el sol estaban en el monte y hasta que no anochecía no volvían. Una cosa significativa es que cada cara del pino se trabajaba durante 5 años. O sea, tenía ese límite, ¿no? El límite es de 5 años, adquiriendo aproximadamente una altura de 3,4 metros. Vale. Significa que cuando se producía la resinación, el 4.º y 5.º año, necesitaban escalera para colocar los potes, pero para recoger los potes no, porque tenían esta especie de herramienta, que es la que hacía que se cogiese el pote y se volviese a colocar una vez vaciado. Entonces, cada pino se resinaba entre 4 y 5 caras, con lo cual tenemos que cada pino se trabajaba entre 20 y 25 años. ¿Pasaban a veces de generación a generación? Totalmente, 20 y 25 años. Y luego, en la mayoría de las ocasiones, ya el último año se resinaba a muerte, significa que ese pino ya había pasado todo el proceso de resinación y se cortaba. Lo que se hace con la escoda es una hendidura de lado a lado. Evidentemente hay una herramienta que se llama trazador, que es el trazador es el que indica la distancia que tiene que tener el inicio y el final de la hendidura. En esa hendidura, con el pulverizador, se pulveriza la parte superior y entonces se estimula la salida de la resina. Por eso es menos laborioso, tampoco. Efectivamente, luego hay pinos que se resinan de esta manera, que se aprovechan para madera, porque no se han quitado en las picas, no se ha ido eliminando la madera correspondiente a través de las teas. Ahora mismo los carros son similares, pero más ligeros, evidentemente en vez de con rueda de bicicleta, con rueda de moto. En muchas ocasiones los propios resineros lo hacen ellos. Y también suele llevar una especie de exprimidor para cuando se recoge el pote, en el exprimidor sale la resina con mayor facilidad. Pilar, ¿en qué podemos encontrar ahora mismo productos con resina? Creo que el abanico es amplio y... Es muy amplio porque de la resina es lo que no hemos hablado. El producto final de la resina se destila en las fábricas de resinación y se obtiene la colofonia, que es la parte sólida de la resina. Es de un color amarillento muy similar al ámbar y se obtiene el aguarrás. El aguarrás es el componente líquido. Aproximadamente de la resina sale un 70% de colofonia y un 20% de aguarrás. Y luego sale otro producto derivado que es la pez,
pero para la pez ya se necesita que todo el sarro final se queme en las pegueras o peceras y de ahí sale un producto negro semilíquido que es la pez. La colofonia, y tanto la colofonia como el aguarrás se utilizan para los barnices, para tintas de impresión, para la soldadura de estaño en electrónica, sí, para los cables en electricidad, también se mezcla con el caucho para los neumáticos, se utiliza bien combinado con magnesio o no para escalada, porque tienen mucha adherencia. Se utiliza también para impregnar las zapatillas de los grupos de danza cuando actúan en escenarios resbaladizos. Se utiliza principalmente también para las pinturas, los barnices y ahora también para la empresa farmacéutica, cosmética, para perfumería. O sea, tiene infinidad de aplicaciones. Y bueno, como curiosidad, porque esto es curioso, la fumata blanca, cuando se elige un nuevo papa, tiene también un componente de colofonia. Y también es curioso que los chicles siempre tienen un tanto por ciento muy alto de colofonia. Y la empresa alimenticia también. Hay productos alimenticios y bebidas que también tienen un tanto por ciento de colofonia. Nos hemos venido al lavadero. Es un lavadero que si volviéramos unos cuantos años atrás nos encontraríamos aquellas mujeres lavando la ropa. No había lavadora, señores, no había de nada y había que lavar. El lavadero se construyó en 1943. Lo construyeron los hermanos Revilla, que en aquella época eran constructores. Y se compone de 14 pilas completas hablamos de la zona donde se deja el cubo, la zona donde está la losa para restregar la ropa y el pilón donde se aclara la ropa. El agua del lavadero venía del río Izana, desde la zona del molino se hizo una zanja y entonces venía hacia aquí y luego el agua que salía servía para regar los huertos. Había una especie de acequia, unas trampillas, porque todo esto era en zona de huertos. El lavadero está igual que en 1943. La única diferencia, como es lógico, es que la cubierta, el suelo y las ventanas se han cambiado. Pero era un recinto cerrado, por eso también es curioso, porque normalmente no eran recintos cerrados. En muchas ocasiones tenían muchas partes diáfanas o no tenían puertas. Y bueno, pues lo que cuentan las personas de Matamala, que es curioso, que preferían este lado a el contrario, pues porque como lugar de reunión se veía la calle, entonces estabas más entretenida. Y también como cosa curiosa es que el agua evidentemente estaba muy fría y a veces tenían que traer cubos de zinc con agua caliente para meter las manos y alternar el agua fría que venía del río con el agua caliente. Evidentemente es una pieza de jabón más actual, pero es el sistema que se utilizaba. Entonces, claro, se utilizaban grasas sucias y se utilizaba colofonia, aparte de otros productos. Entonces, aunque luego el agua iba a los huertos, tampoco no había químicos que estropearan lo que es la alimentación. Y más o menos sí que había una norma en este lavadero y la norma única que había era que no podía aclararse ninguna pieza en el pilón central porque era el que abastecía de agua limpia todas las pilas y había una multa que con exactitud no sé cuál era. Y bueno, en el año 2000, a raíz del incendio del 25 de agosto, en el año 2000, donde se quemaron en 2.400 y pico hectáreas, 155 más o menos eran de rastrojo, el resto eran de pino, y claro, a Matamala casi 1.300 hectáreas correspondían al término de Matamala. Ante semejante situación, pues se decidió hacer una exposición del bosque quemado, parte de las fotografías están aquí, y se editó un libro del bosque quemado, muy representativo,
de la situación, y en su momento se proyectaba un vídeo donde se veía realmente cuáles son las consecuencias de un incendio antes y después del mismo. De hecho, hace 16 años que ocurrió el incendio, pero bueno, como ahora mismo en Soria ya no ha habido ninguno tan importante y esperemos que no lo haya, pero en España en verano son muy habituales, con lo cual el ver esta exposición, el escuchar la proyección, da una idea de la importancia que tiene el cuidar el monte. Bueno, hoy nos ha recibido con fresquito, pero merece la pena verla. ¿Qué tengo detrás? Bueno, pues esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción en Matamala de Almazán. ¿Qué tiene de particularidad? Bueno, pues su pórtico. Es un pórtico romano del siglo XII y bueno, yo creo que un día apacible con sol y tranquilidad, desde aquí créanme que tenemos unas vistas impresionantes, así que disfrutarla también merece la pena en este paseo. And dance. Couldn't possibly tell you how I mean, but I can dance. So when I'm tripping my feet, look at the beat, the words are written in the sand. When I'm shaking my hips, look for the swing, the words are written in the air. Muy buenas. Buenas. ¿Es usted Pepe? El mismo. Entonces he llegado bien. Sí, señora. Usted es uno de los resineros De antiguos. de aquí, de Matamala de Almazán. ¿Cuántos años trabajó usted como resinero? Muy mal. Uy, madre, ¿cuántos? Casi ni me acuerdo ya. ¿No se acuerda? Empezó muy pequeño trabajando en la Coño, resina. empecé ya casi con mi padre. Sí. Sí. ¿Y qué recuerda usted? Ha cambiado, me imagino que mucho todo. Todo. esto. Todo. Ha cambiado todo. Sí. ¿Cómo era antes eso irse al monte? Mucho más trabajoso que lo que se trabaja ahora. Mm. Entonces trabajaba con herramientas que no se trabajan ya. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquella época? Pues ¿Levantarse muy pronto? ¿Eh? ¿Se levantaba uno muy pronto Sí. para ir? Había casi días cuando a las amanecía. 5:30 de la mañana ya salíamos andando. Y el trabajo en el monte, me imagino que Mucho sería más duro. duro ahora, pero durísimo. Y dábamos unas hachas que pesaban, que para qué. ¿El material Sí, el material pesaba. ¿Las horas en el monte solos? Sí, solos que te ibas a la CSDI y volvías cuando ya no se veía. Ujú. Eso era, y la comida al monte, ¿eh? ¿Se la llevaban ustedes en el...? No, nos la llevaban de casa. Sí. A las 12 de la mañana, ni que calentara, ni que hiciera frío, ni que hiciera lo que quisiera, con la comida al monte. Con el calor, lo peor son los tábanos Sí, que los atrae. los moscos y todo. Sí. Y las tormentas que venían. También había que estar... Bueno, Ah, eso no se puede prever, ¿no? no Casi. se prevé, pero tenías que huecar el ala. ¿Cómo ha evolucionado todo esto de la resina? Porque usted, cuando vienen grupos ahí al museo, le Sí. gusta explicar un poquito todo esto. Sí. ¿Qué les dice? ¿Que Pues esto es? de lo que se trabajaba entonces a lo que se trabaja ahora, Sí, y ha cambiado mucho. ha cambiado todo una borrada. Usted muchos años entonces Sí, trabajando pues cuando... yo, mira, te lo voy a decir claramente, casi con 14 años iba con mi padre. Sí. ¿Cuántas familias llegaron a vivir de la Aquí resina en Matamala Sí, unos 30. unos 30. Y eso era muy importante para el pueblo. Hombre, todo. Pero yo empecé a trabajar con 80 céntimos, ¿eh? 80 céntimos, que El era lo que kilo. se pagaba por un kilo de resina. Sí, 80 céntimos empecé yo a trabajar. Mira, Yo y un hermano mío. Sí. las calles se Y hicieron... mira las calles, Las calles se hicieron gracias a lo estas, que se... en el los- 58, Sí. yo vine en el 57, 58 como aquel que dice licenciado del ejército. Ajá. Ahí vivía el rematante, en esa casa. ¿Quién era el rematante? Pues uno que le daba puertas. Ah, sí, pero ¿qué se dedicaba? ¿El rematante eh, qué es lo que ese hacía? Estaba metiendo las aguas. Ah, vale. Yo empecé luego ya trabajando, así a los últimos ya Sí. tiempos, con ácido, Sí. Con productos químicos, químicos, y ahora se les echa pasta, ¿verdad? Ajá. que dura más. Yo antes tenía que ir cada 7 días a darles la vuelta al monte, y eran 5.000 pinos. ¿Usted estaba en activo cuando ese incendio que No. supuso un... El incendio este no, Sí. ya no había resina. Pero usted miraba el monte y imagino Claro, que claro, le daba claro, pena claro, y me la daba pena. sensación. Se quemaron 2.000 hectáreas 2.000 aquí. hectáreas. Sí. Porque
Así en cantidad, ¿cuántos ustedes solían trabajar? ¿Cuántos pinos solían trabajar Cada fuerte? vez 5.000, 5.000. sí. Eso era muy exigente, ¿eh? Si es que no podías llevar menos. No podías llevar menos. O sea, imagínense 5.000. 5.000 pinos llevaba yo, 5.000 pinos mi hermano, y otro hermano que íbamos otros 5.000, 15.000 pinos. Increíble. Y Bueno, pues- ni que lloviera ni que aclarara, había que ir. Y cada 7 días al monte a dar la vuelta. Hoy van cada 15 días con la química Sí. que hay. Bueno, Pepe, que le dejo, que me voy a ver, a ver un poquito más de Matamala y Bueno, encantada de haberle conocido. gracias. Vale, gracias. Igualmente. Pues como han podido comprobar, es un pueblo evidentemente dedicado al monte. Cuidan, lo miman y de él extraen prácticamente casi todo su rendimiento. Hoy hemos visitado Matamala de Almazán y creo que en nuestro recorrido nos hemos encontrado muchas historias, muchos recuerdos y también el sacrificio de una profesión como la de los resineros. Ahora solo nos queda invitarles a que ustedes la descubran, paseen por sus calles, visiten ese museo y también disfruten de esta zona del sur de la provincia. Nos vemos creo que muy pronto, seguramente en otro lugar también de Soria.